A continuación nos va a comentar algunas precisiones respecto de la cannabis el señor Pablo Meléndez de la Fundación Daya. Luego vamos a tener un descanso de 10 minutos para un café y nos reincorporamos. Así es que, Pablo. Buenos días, gracias por invitarnos acá a Concepción. En la Fundación ya hemos atendido aproximadamente a 700 personas en la consulta, una consulta de 1 hora en la cual se asesora e informa acerca del cannabis medicinal. Y hemos sacado más o menos cuáles son las preguntas frecuentes, las dudas más frecuentes, ¿cierto?, de los pacientes. Y ahora voy a tratar de explicarles, espero no sea muy específico, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Bueno, la cannabis, seguramente ustedes han escuchado hablar de solamente 2 componentes que son los más reconocidos a nivel mundial, el THC y el CBD. Quiero decirles de que no son solamente 2 componentes que conforman la planta, sino que son 483 conocidos hasta el momento. Todas las semanas casi se siguen conociendo nuevos componentes que se están investigando en diferentes países, principalmente en Israel, Estados Unidos y Canadá. La clase más distintiva y específica de compuestos son los cannabinoides, los que más se conocen, que hasta el momento se conocen 66 que vienen de la planta, que solo existen en la planta de cannabis, no existen en ninguna otra sustancia sintetizada naturalmente en nuestro planeta, ¿ya? Principalmente también están los componentes que son los terpenos, que son 120 conocidos hasta el momento, y los flavonoides, que son 21 conocidos hasta el momento. Existen otros componentes, son compuestos nitrogenados, aminoácidos, proteínas, glicoproteínas, enzimas, azúcares y compuestos relacionados, hidrocarburos, alcoholes individuales, aldehídos, cetonas, ácidos individuales, ácidos grasos, esteres simples, lactona y esteroides. O sea, podemos ver que no solamente estamos hablando de THC, no solamente estamos hablando de cannabinoides, sino un conjunto de 483 componentes sintetizados naturalmente en la planta. Queremos decir que la mezcla única de todos estos componentes generan que algunas cepas sean sedantes, otras sean energizantes, algunas genéticas provoquen euforia, otras provoquen efectos analgésicos, algunas inspiren la creatividad y otras ofrezcan un poco de todo lo anterior, ¿ya? Apuntamos a que no solo los cannabinoides son los responsables de que los diferentes efectos se hagan presentes, ¿ya? Las menos conocidas moléculas llamadas flavonoides y terpenoides desempeñan un papel muy importante en el aroma y en el efecto general de una cepa. El olor y el sabor de una variedad de cannabis se produce en parte por los flavonoides, las moléculas aromáticas, pero no se limitan a oler bien, ya no se limitan a solamente entregar olor. Estas sustancias son farmacológicamente activas también. Por ejemplo, un flavonoide llamado canaflavin A se le ha encontrado que reduce la inflamación mediante la inhibición de la molécula inflamatoria PGE2 y lo hace 30 veces más efectivo que la aspirina, ¿ya? Con respecto al efecto analgésico. Por lo tanto, la gran variedad de aromas de las cepas de marihuana o cannabis ya es impresionante, ¿cierto? Uno siempre se fija en los olores, siempre a nosotros nos dicen que es tan fuerte el olor de la cannabis, pero la propiedad más fascinante de estas moléculas, los terpenos y los flavonoides, no es solamente el olor, sino en la capacidad de interactuar con los... sigo hablando, sino que es la capacidad de interactuar. ¿Sigo nomás? Ya. La propiedad más fascinante de los terpenos es su capacidad de interactuar con los demás compuestos activos de la planta. Los terpenos, y aquí es súper importante que se entienda, pueden modificar la cantidad de THC que pasa a través del torrente sanguíneo. Es decir, yo puedo tener una cepa alta en THC, muy alta en THC, que tenga un tipo de terpeno y ese terpeno me puede modular la cantidad de THC que ingresa a mi cuerpo. Por lo tanto, no es solamente hablar de THC o hablar de CBD. Sus influencias alcanzan incluso la regulación de los neurotransmisores que regulan la dopamina y la serotonina, alterando su ritmo de generación y descomposición, su movimiento y disponibilidad de los receptores. Entonces, como fundación, aquí si uno busca información en internet, hay distintas escuelas o líneas de pensamiento con respecto al cannabis medicinal. Nosotros como fundación hemos elegido una. Las líneas que seguiremos serán siempre basadas en el aporte de la planta completa para el ser humano, siguiendo la línea de los investigadores de punta a nivel mundial que consideran el efecto sinérgico de todos y cada uno de los 483 componentes de la planta.
Esto con dos líneas argumentativas. La primera es que no queremos darle el poder a las farmacéuticas de nuevo. No queremos componentes aislados porque sabemos que cada uno de que todos los componentes hacen un efecto ya en la experiencia práctica a nivel nacional, ¿ya? Entonces, repasando aquí, porque Fernando va a hablar mucho más profundo del sistema endocannabinoide, solamente mencionar, existen dos receptores que se llaman el CB1 y el CB2. Cada uno de estos receptores se puede activar de tres maneras distintas. Están los endocannabinoides, que la Anita lo nombró hace un ratito, la anandamida, ¿cierto? El anandatriglicerol, ahí es un poco enredada la palabra. Están los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que vienen solo de la planta de cannabis, y están los cannabinoides sintéticos creados, ¿cierto?, en los laboratorios. Estos tres caminos activan el sistema cannabinoide en los receptores CB1 y CB2. Los receptores CB1 y CB2 tienen distintas concentraciones en distintas partes del cuerpo. El CB1 principalmente tiene concentración en el cerebro y el CB2 tiene concentración en el cuerpo más que en el cerebro, ¿ya? El THC, el sistema endocannabinoide funciona con el concepto llave-cerradura, ¿ya? Las llaves son los fitos, los endos y los cannabinoides sintéticos, y la cerradura vendría a ser el receptor que está en nuestro cuerpo. El THC está asociado mucho más al receptor que está ubicado en el cerebro. El CBD y el CBN están asociados mucho más a los receptores que están en nuestro cuerpo. Por lo tanto, después voy a redondear un poco esa idea. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas sativas e índicas? Aquí podemos ver una fotito bien explicativa en la cual se demuestra que las plantas sativas pueden alcanzar incluso los 5 metros de altura. Son cogollos mucho más esponjosos, los cogollos son las flores de la planta, son flores mucho más esponjosas, hojas mucho más alargadas. En cambio, la planta índica es una planta mucho más robusta, cogollo mucho más denso, hojas gorditas. Y está la tercera familia de la cannabis, que es la cannabis rudelaris, que está mucho más asociada no al uso medicinal, sino que al uso industrial, textil, etc. Entonces, repasando el concepto de los distintos efectos que puede producir el THC o el CBD, la cannabis índica o la cannabis sativa, aquí podemos ver que son bien opuestos. Por ejemplo, la cannabis índica se recomienda para un uso nocturno y un uso de sedación. La cannabis sativa se recomienda para un uso diurno y mucho más euforizante. La cannabis índica tiene un efecto corporal, ya que tiene un poquito más de CBD, por lo tanto es un efecto más corporal que cerebral. La cannabis sativa tiene más THC, por lo tanto actúa más en el cerebro, más en la concentración. La índica produce una profunda relajación, la sativa estimula el apetito. La índica favorece el sueño, la sativa, por otro lado, favorece la creatividad. La índica alivia los dolores y las náuseas, y la sativa aumenta la concentración. Y por último, la índica reduce el estrés y la ansiedad, y la sativa combate la depresión. Como ustedes pueden ver, aquí los efectos son completamente abiertos, ¿cierto? Y eso se debe a que no es un componente, no son 2 ni 3, son 483, lo que hacen que se demuestre el efecto de la planta. Entonces todo esto hace que uno como que se enrede, ¿cierto? Y dice, ya, entonces, ¿cómo parto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí es necesario, y siempre nos hacen la pregunta, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de qué está tomando nuestro hijo, de qué está tomando nuestro papá que tiene cáncer, ¿cierto? Porque es una sustancia que uno de repente le puede tener miedo. Pero para eso no es una pregunta muy fácil de responder. ¿Cómo estandarizar la medicina? No es una pregunta muy fácil de responder, y les voy a tratar de explicar por qué. Normalmente, los pacientes, al hacer su autocultivo, parten desde una semilla, ¿cierto? Lo que uno podría pensar que si uno planta 10 semillas, las 10 plantas le van a salir iguales, ¿cierto? Pero eso no es así. Las semillas son como los hijos de 2 papás, ¿cierto? O sea, un papá y una mamá, no como Nicolás. Entonces, pueden tener el mismo papá, la misma mamá, ¿cierto? Me desconcentré con la talla. Claro. Y son los hermanos, ¿cierto? Tienen el mismo genotipo, pero distintos fenotipos, ¿cierto? Entonces, aquí les puse yo una reseña de un banco que se llama Sensi Seeds, ¿ya? Que es un banco súper reconocido a nivel mundial, de una genética que se llama Jack Herer, que también es súper reconocida a nivel mundial, que dice: 3 de los 4 fenotipos principales de Jack Herer tienen una fuerte influencia de sativa,
mientras que el cuarto tiene un modelo de crecimiento que se inclina hacia la índica, floración rápida, relativamente compacta, con estructura de cogollos densa, expansiva, redondeada, adaptada para cosechas muy provechosas. Es decir, yo compro un paquete de 4 semillas, me van a salir 3 plantas similares y una diferente. Y eso, que este es uno de los bancos más prestigiosos a nivel mundial. Los bancos obviamente menos prestigiosos no sinceran esto y dicen, no, tú plantáis 10 semillas mías y las 10 plantas te salen iguales. Eso no es verdad. Otra duda que tenemos, otro problema que tenemos para estandarizar una medicina es la pregunta que nos hacemos, ¿qué semillas llegan a Chile? Nosotros sabemos, tenemos la seguridad de que las semillas que se venden en las tiendas, en la industria, son ingresadas a granel. Por lo tanto, son reenvasadas aquí en Chile. Como estamos en Chile, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a hacer los chanchullos. Entonces, ¿qué seguridad tenemos de que esa semilla que dice que es Jack Herer sea Jack Herer? Ninguna. No tenemos ninguna seguridad, ¿cierto? La otra pregunta, ¿todos los bancos de semillas son serios? No. Nosotros en la Fundación normalmente recomendamos bancos holandeses, americanos, canadienses. A los españoles todavía los tenemos ahí en vista porque hay bancos buenos españoles, pero también hay bancos de semillas españoles que han tenido muchos problemas de hermafroditismo, de poca estabilidad, etc. Entonces, no todos los bancos son serios como para poder comprar una semilla. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el futuro que nosotros queremos construir como fundación y tratar de hacerlo en el país? En otros países, como mostró Anita las fotos de los dispensarios, uno tiene una carta, ¿cierto? Uno elige del 1 al 50 distintos tipos de genética y uno puede decir, ya, quiero elegir la 1, la 8, la 15 y la 50. Uno se va a la casa con esas medicinas, las prueba y dice, la 15 fue la que le hizo bien a mi hijo, la 50 fue la que le hizo a mi papá bien para el cáncer. Uno vuelve al dispensario, me puede vender una de esas plantas y le pasan lo que ustedes ven ahí, un esqueje. Un esqueje es una patilla, es un clon, son sinónimos, ¿cierto? ¿Qué es un esqueje? En los bancos, la fundación en un futuro esperamos tener nuestro dispensario, ¿cierto? Esperamos tener nuestras plantas madres. Las plantas madres se les corta una ramita, se le aplican hormonas enraizantes, se va a tierra esa planta y esa planta enraiza y es una nueva planta, es un clon, tiene las mismas, casi exactamente las mismas características que la planta madre. De esa manera, de esa única manera, nosotros aseguramos que esa sea una medicina estandarizada, ¿ya? Entonces, ¿de qué dependen los resultados? Como ustedes pueden ver, dependen de muchas cosas. Dependen si se partió de semilla o si se partió de esqueje. Depende si la marihuana, la cannabis, fue cultivada en exterior o fue cultivada en interior con luces artificiales. Depende incluso si el cogollo es un cogollo superior de la planta o un cogollo inferior. El otro día estaba leyendo, no un estudio, era un informe, que se hicieron unos testeos de la misma planta, exactamente la misma planta, se pescaron los cogollos superiores, se testearon independientemente los cogollos inferiores y se detectó un 30% de diferencia en THC, ¿ya? Entonces, tampoco es tan fácil hablar de una estandarización de una medicina. También depende si fue esa planta abonada orgánicamente o químicamente, cómo se secó, cómo se transportó, cómo se almacenó. En Estados Unidos ya hay protocolo para todo, que en el transporte tienen que ser camiones frigoríficos con tal temperatura, con tal humedad, etc. Depende con qué pH y electroconductividad del agua de riego se regó. Depende del sector geográfico de crecimiento, de las condiciones climáticas, etc. Entonces, resumiendo, al igual que un tomate, exactamente al igual que un tomate, todas las etapas del cultivo hasta que llega a la feria influyen en el resultado. Eso es como súper importante. Entonces, por eso es que nosotros a los pacientes recomendamos e instamos al autocultivo, porque el autocultivo es la única manera, es súper importante que los pacientes se convenzan de primera, es la única manera de que ustedes puedan acceder de manera segura y eficaz a este tratamiento. Aquí quiero mostrar, estos son informes de laboratorio, qué es lo que está pasando en Estados Unidos y en otros países. En otros países uno puede ir a los dispensarios, ¿cierto? Comprar ya sea un cogollo, puede comprar una galleta, puede comprar una soda, puede comprar un aceite, puede comprar una crema, o puede cultivar la cannabis en su casa, puede hacer aceite en su casa, etc. Cualquiera de estos productos que uno tenga a la mano puede ir a los laboratorios, entregar una muestra mínima, creo que piden 0,3 gramos, y le hacen un testeo que entrega este tipo de resultados. Estas son
quiero especificar en la siguiente diapositiva, que es el testeo, el resultado que más me gusta, que es la foto de la izquierda. En la foto de la izquierda, ustedes pueden que arribita a la derecha hay una foto de la muestra que se testeó. Aparece el análisis bacteriano, análisis de hongo, análisis de pudrición, aparece un análisis químico, si tiene pesticidas, si tiene metales pesados, aparece un análisis de potencia, cuánto CBD, cuánto THC, cuánto CBN tiene, y abajito aparece un análisis de los efectos farmacológicos. Es decir, que el mismo laboratorio te dice para qué más o menos te puede servir esa genética que tú compraste o que tú cultivaste, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos en un futuro, esperamos muy cercano poder hacer acá en Chile. Bueno, también redondear, la Anita lo nombró, redondear el LD50 es una cifra, un código internacional que habla de la dosis letal que mata al 50% de los individuos que se sometan a esa dosis. Industria farmacéutica, uno va a la farmacia, saca un promedio de todos los medicamentos que se venden sin receta, el promedio va de 15 a 50, la Anita lo dijo, la aspirina, un adulto de 65 kilos, bueno aquí es más específico, un adulto de 65 kilos se toma 20 tabletas que contienen 325 miligramos de ácido acetil salicílico y tiene una sobredosis letal, ¿ya? El LD50 de la cannabis, como dijo la Anita, es 30.000, ¿ya? En el párrafo de abajo dice, la extrapolación de la evidencia en animales sugiere que la dosis letal humana de THC es al menos tan alta como, si no superior a la observada en el mono. Si esto es así, entonces la dosis tóxica de THC en un adulto de 65 kilos sería 8.450 gramos de cannabis. Esos son aproximadamente 27.000 cigarrillos de cannabis, ¿ya? O sea, estamos hablando de una sustancia más o menos segura, ¿ya? Por obvias razones éticas no hay evidencia experimental de una dosis letal determinada en seres humanos. Tampoco hay ninguna evidencia clínica, ya que no ha sido informado ningún caso atribuible al cannabis en la literatura médica mundial en toda la historia de uso que se tiene en la humanidad. La Anita lo dijo, ya llevamos 5.000 años y todavía ningún muerto, ¿ya? Entonces, resumiendo, no existe riesgo de sobredosis letal, sí existe un riesgo de intoxicación por cannabis. ¿Qué es una intoxicación por cannabis? Un súper mal rato, ¿cierto? Náusea, mareo, sensación de pérdida del equilibrio. Con estos tres factores, si la persona no está bien acompañada, si la persona no fue informada bien, puede existir un poquito de angustia, ¿cierto? Crisis de pánico. Pero si la persona está con un acompañante, si la persona sabe lo que está haciendo, esto no debiera pasar, ¿ya? Ahora, ese mal rato, uno se va a acostar, y el otro día amanece no con caña, como amanece después de una curadera, ¿cierto? Incluso algunos doctores lo llaman como un reseteo al cuerpo humano. Casi como que podríamos decir que uno se siente casi mejor que el día anterior, ¿ya? Entonces, bueno, ahí están como la gran diferencia entre las sustancias. La experiencia práctica demuestra que para un tratamiento del dolor para pacientes epilépticos, el consumo, la experiencia práctica demuestra que para un tratamiento del dolor o para pacientes epilépticos, el consumo diario promedio debiera ser de 10 a 20 miligramos de THC. En Estados Unidos en estos momentos existen pacientes con cáncer, con leucemia, distintos tipos de cáncer, que se están tratando no con quimio, no con radio, sino como tratamiento curativo con aceite de cannabis. Estos pacientes consumen 1.500 miligramos de THC puro al día. Es decir, aproximadamente 100 veces lo que se recomienda para un tratamiento paliativo o para niños epilépticos. Entonces, podemos decir sin ningún miedo de que no tiene ningún efecto tóxico para el cuerpo, sino que todo lo contrario. Solamente quiero redondear también con la tablita que está abajo de la diapositiva, no se ve muy bien. En los datos de la izquierda aparece la potencia de la cannabis, de la derecha aparece la dosis recomendada. Entonces, por ejemplo, para una potencia de 10% de THC, que eso podríamos decir que es una genética no tan potente, uno necesitaría entre 0.15 gramos y 5.55 gramos de uso diario, es decir, aproximadamente 2,5 gramos de uso diario. En cambio, si es una genética con 25% de THC, uno necesitaría aproximadamente en promedio 0,5 gramos. Entonces, son 5 veces de diferencia dependiendo de la genética. Entonces, eso es súper importante
saber qué es lo que se están consumiendo, ver la potencia, elegir bien la genética, etc. ¿Ya? Solamente para finalizar, el otro día vi esta frase en Facebook y me gustó harto. Aquí la cannabis nos habla y nos dice, si solo hubieran creído en mí antes, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? ¿Ya? Eso. Sí. Gracias, Pablo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas antes de ir al café, para seguir luego con el testimonio de Paulina, de Mamá Cultiva, y antes con Fernando Sepúlveda, que es un bioquímico de acá, de la ciudad de Concepción, que nos va a hablar también sobre neurociencia, o visto el tema de la cannabis desde la neurociencia. Así que, Gustavo, anda con un micrófono. Si alguien desea hacer alguna pregunta, les vamos a pedir algo. Preguntas breves, concisas y tratar de no extendernos mucho. De una hija que tiene 8 años, tiene una epilepsia refractaria, últimamente se me descompensó y empecé a averiguar sobre el tema del aceite de la cannabis. Mi consulta es, si yo quisiera, o lo que quiero en realidad, hacer este tratamiento, ¿cómo puedo obtener el aceite y cómo yo puedo saber si le está haciendo bien o mal a mi hija? Porque mi hija, ella no habla, no camina, no tiene conciencia alguna de si está con mañas, si le duele algo, alguna cosa así. O sea, ¿cómo puedo saber yo si le está haciendo bien o le está haciendo mal? ¿Se me entiende la consulta? ¿Dónde me puedo dirigir para poder obtener mayor información sobre esto? Sí. Bueno, la primera parte de la pregunta de cómo obtenerlo, un poco lo que hemos venido explicando, producto de lo que es nuestra situación jurídica actual. No existen permisos para comercializar, o sea, no existe un dispensario como lo que nosotros quisiéramos que tú pudieras ir y comprar lo que necesitas. El camino es lo que estábamos hablando, el autocultivo personal, ¿cierto? Con las cepas adecuadas para la patología que se está tratando. Y con ese producto que tú sabes cómo lo has cuidado, con esa planta que tú sabes con qué la has abonado, que has podido ver que no tenga ningún contaminante, finalmente preparar la medicina para tu hija. Esa es la forma en que están haciéndolo todos los padres en este momento. Y hay muchas personas que lo están haciendo y que puedes vincularte a ellas, acá en Concepción también, eso es una realidad que está ocurriendo y aquí el generar comunidad ha sido muy importante, muy fundamental, compartir la experiencia, volver a esta antigua práctica de la cosa comunitaria, ¿no? De lo que nos sirve a uno, compartirlo con otro, transparentarlo, el que ya lleva un camino iniciado apadrina a otro que lo está comenzando, nos parece que esa es una bonita manera de poder ir en esta dirección. ¿Y cómo saber tú si le está haciendo bien? Nadie mejor que tú conoce a tu hija, ¿cierto? Y a pesar de que no pueda hablar, de que no pueda moverse, tú vas a ver si sus convulsiones disminuyen, cómo está su conexión, su estado anímico. Lo que hemos podido notar en general en el caso de epilepsia refractaria, primero una disminución importante de los episodios convulsivos, ¿cierto? Ya sean de los que sean. Segundo, inmediatamente una mayor conexión, independiente del estado en que esté el niño, siempre empieza a haber una mayor capacidad de conexión con el medio y con el entorno, suavizarse anímicamente. Muchas veces los medicamentos tienen efectos secundarios que son muy potentes, que afectan muchísimo el temperamento del niño, ¿no? Entonces, de alguna forma eso empieza como a suavizarse, a armonizarse, empieza a ser más posible también incorporarlo como en la vida más social, porque el niño parece empezar a estar mejor. Y nuevamente lo que decía antes, ¿quién más que tú puede, observando a tu hijo, saber cuando algo le está haciendo bien o algo le está haciendo mal? Esa observación cariñosa, presente, constante de la madre que conoce como nadie el hijo, nos parece que ni siquiera un médico es capaz de tener la misma observación que tú tienes sobre tu hijo. Entonces ese es el consejo, y el consejo es acercarse a quienes ya están recorriendo este camino. En un futuro, por supuesto, lo que decía Pablo, nosotros queremos poder dar una respuesta integral, poder atenderlo y tener estandarizadas las cepas y la medicina que le sirva a cada uno. Y créanme que estamos trabajando fuertemente
constantemente para ir en esa dirección, lo estamos haciendo, pero son procesos que requieren tiempo. Y en el intertanto, por supuesto que no podemos decirle a los padres, esperen que este proceso esté concluido y ahí se sumen, sino que generen comunidad, empiecen antes, empoderarse también de estas situaciones. Y acá en tú eres de acá de Concepción, sí, bueno, acá hay familias, ya vas a poder conectarte y que están trabajando en esa dirección y que podrán darte una mano sin duda. Sí, yo solo quería agregar que los cambios de lo que hemos podido ver se muestran ya sea 20 minutos después de la primera vez que le dais, hasta máximo 2 días. Entonces no vais a tener que esperar mucho como para poder ver los primeros cambios. Ahora, los cambios yo te lo digo, los vaya a poder ver, ver. Eso es lo que nos han podido atestiguar las distintas mamás y familias. ¿Sabes qué pasa? Que evidentemente hay muchas familias que están pudiendo llevar este proceso al lado de sus médicos, pero todavía hay muchos que no, y que si tú les preguntas a ellos saben menos que tú. Entonces la verdad es que no van a poder darte pautas de dosis ni nada, sino que ahí nuevamente ir a la experiencia de los que ya llevan tiempo recorriendo este camino. Y esta experiencia acá en Chile, los que llevan tiempo recorriendo este camino, se ha basado también en la socialización de la experiencia que han hecho pacientes en otras partes del mundo. Entonces se ha podido llegar más o menos a conceptos en cuanto a dosificación de lo apropiado, sin olvidar que cada paciente es un mundo individual, ¿cierto? Y que este es un proceso, no es una solución así, es un proceso que parte desde cultivar la planta en adelante y que hay que ir descubriendo cuál es la dosis apropiada para cada paciente. Estamos hablando de un ser vivo que es una planta y un ser vivo que es el ser humano, y hay una relación que se genera entre esos ambos seres vivos, que es una relación dinámica, particular, única, y esa relación hay que irla descubriendo. Ojalá, y ahora cada vez hay más médicos. Por ejemplo, ahora esta semana tenemos una reunión con un médico del San Borja que él quiere experimentar con 5 o 6 de sus pacientes con epilepsia refractaria, con una cepa en particular, y hacer el seguimiento, y eso nos parece fantástico, los médicos que están comprometidos así, pero todavía no todos están en esas condiciones y no todos manejan el tema. De alguna manera nosotros sentimos que los pacientes, las mamás, han obligado a los médicos a empezar a involucrarse en el tema y a estudiar y profundizar, y eso nos parece muy bueno, porque esto queremos hacerlo entre todos y por lo cierto que de la mano de los médicos. Pero, como te digo, más bien yo te diría que los que tienen experiencia en cuanto a dosificación son los usuarios, los que llevan tiempo haciendo esto. Así que hay que tener confianza, no tener miedo pensando que esto realmente es una planta segura, lo que hemos dicho, y ojalá de la mano de tu neurólogo o de tu médico, ojalá, y cada vez, y esto también lo decimos, y si tu neurólogo o tu médico se opone, bueno, cambia de neurólogo, cambia de médico, porque hay otros que sí están trabajando en esta línea y que te van a poder asesorar correctamente. Buenos días, Ana María. Buenos días, Pablo. Acá, José de Chillán. Nos volvemos a ver. Un gusto verte. Mira, tengo 2 preguntas. La primera, cuando yo estuve en reunión con ustedes, ¿cierto?, allá en Santiago, tú me comentaste que yo podía, o sea, que uno podía plantar su cultivo, ¿cierto? Y si llegaba, por ejemplo, no sé, PDI, policía, uno tiene que tener su carpeta y con un rótulo con el nombre y el RUT del paciente. Por ahí unos amigos averiguaron, según eso tampoco sucede, o sea, igual te pueden llevar detenido con eso, a pesar de eso, a pesar de que tienes el rótulo, a pesar de que tienes los documentos, igual te llevan detenido. Pero ahí yo quiero ahondar algo. Tú en esa oportunidad me comentaste que me podían llevar detenido, pero al llegar al juez me dejan libre. ¿Eso igual mancha mis papeles? No, en absoluto. O sea, tu papel queda manchado en el momento que está probado que tú cometiste un ilícito. Y eso, hasta que no eres condenado por un juez, eso no ocurre, ¿cierto? ¿Qué pasa? Volvemos a lo que lo mencioné. Muchas veces las policías están en desconocimiento de esta materia, ¿cierto? No conocen bien la ley. Y ese experimento yo lo he hecho. Solo como para graficar lo que tú dices. Un día un carabinero típico de afuera de La Moneda, yo estaba por entrar a una reunión y le hago la pregunta. Le digo, yo tengo muy buen trato así con las personas, me gusta hablar en la calle, y le pregunto, oiga señor, dígame, si usted por ejemplo aquí en la plaza ve a un chico fumando marihuana, ¿qué hace? Me lo llevo detenido, me dice, así súper como convencido de él. Y yo le digo, ¿sabe que usted está equivocado? Que la ley dice otra cosa, que usted debe dejarlo citado, no llevárselo detenido. Por supuesto que el carabinero no tenía idea. Y efectivamente por la ley eso es así, no debiera llevárselo detenido. O sea,
piensa que el uso de sustancias está permitido en nuestro país. Que sí, el hecho de que esté en la vía pública es una sanción, es un parte, pero no debería irse detenido. Pero eso no se sabe, ¿cierto? Parte de lo que nosotros hacemos es también informar esto, y esto lo hemos hablado con las autoridades, con el SENDA, la necesidad de bajar esta información a las policías de manera más adecuada, porque falta eso, de bajarlo a los fiscales e incluso a los jueces, es verdad. Pero en este minuto, con el uso medicinal y como esto se ha instalado, como se ha socializado con las autoridades, ¿cierto? De alguna manera esto genera un manto de protección. Y así, incluso pensando que el policía que llegue a tu casa no tenga los conocimientos, no se dé cuenta que era un usuario medicinal, no valide los papeles, al llegar frente a un juez eso va a ocurrir. Sobre todo por cómo está instalado ya el tema hoy día, porque tenemos los apoyos en este sentido de instituciones como el SENDA, porque esto se ha socializado en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Justicia. Es decir, hoy día es un escándalo que se lleven detenido un usuario medicinal. Entonces, en ese sentido, digamos, hemos avanzado. Hay ya un conocimiento instalado, socialmente instalado, que genera la protección. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley como dice la ley hoy día. Si el problema es que no se aplica la ley como está mal utilizada, ¿te fijas? Pero yo insisto, es cosa de que tú mires la ley y veas que el uso medicinal está puesto como una excepción y tú no debieras ser detenido, y si eso ocurre, por supuesto que hay que hacer las acciones judiciales en contra que correspondan, pero cada vez eso está pasando menos. Desde el momento que socialmente ya se instala el uso medicinal como una realidad, las policías no son ajenos a esa instalación, a ese conocimiento que empieza a estar en el aire, ¿cierto? Entonces cada vez hay te reconozco que puede haber excepciones y casos que pueden ser complicados, pero tenemos la seguridad de que esa persona no se va a quedar detenida. O sea, a lo más puedes pasar un mal rato, pero no te vas a quedar detenido. Esa es la realidad hoy día. Gracias a Dios se está avanzando en ese sentido. Bueno, mi segunda pregunta era... Perdón, que vamos a hacer una sola pregunta por persona, por favor, porque hay varias preguntas que están pendientes. Allá hay una pregunta, por favor. Okay. Para evitar los diálogos. Sí, no hay problema. Hola, buenos días. Primero agradecer la oportunidad, como dicen todos, de ver la luz, porque nosotros somos padres de una hija con epilepsia refractaria. Hemos dado vuelta por 6 neurólogos en Concepción, 2 neurólogos en Santiago, y la verdad es que para nosotros, mi pregunta es, ¿existe algún registro que tenga la Fundación sobre neurólogos que traten este tema o que estén más cercanos al tema? Eso mismo. Sí, existen neurólogos que están más cercanos al tema. Si quieres podemos conversarlo. Un poco nombrábamos el caso del doctor de Vilat. Tenemos un neurólogo del Roberto del Río también que está más sensibilizado con el tema, y este neurólogo del San Borja que está interesado ahora también en trabajar directamente con nosotros. Yo les puedo transmitir después toda esa información a través de Paulina, que ya va a hablar después, que Mamá Cultiva, que un poco lo que coordina particularmente el tema de epilepsia refractaria. Pero sí, cada vez más afortunadamente existe una disposición. Nosotros, por ejemplo, hemos ido a dar charlas a hospitales, porque está el interés de los médicos por formarse e interiorizarse, y está ocurriendo, así que es posible ir buscando médicos en esa dirección. Hola, mi nombre es Marión, vivo aquí en Concepción, soy portador de un cáncer de mama de 2011, con metástasis pleuropulmonar del 2013. Hace poquito estoy saliendo por segunda vez. Quería preguntar más que todo si hay una probabilidad ¿cuál es la probabilidad de usar el cannabis en cuanto a la curación o longevidad de la persona, en cuanto a la calidad de vida? Bueno, la prolongación en realidad. La prolongación de la vida, porque claro, la calidad de vida, evidentemente los efectos son un poco lo que hemos hablado, ¿cierto? El hecho de disminuir el dolor, disminuir las náuseas, recuperar la calidad del sueño, una recuperación anímica. Y los últimos estudios, porque aquí hay que ser muy responsables, nosotros todavía hablamos de uso paliativo, pero la verdad es que las investigaciones más avanzadas en el mundo ya están yendo en la dirección de un uso curativo. ¿Qué pasa? Que todavía nosotros no entramos en ese terreno hasta que, porque somos serios, la evidencia no tenga toda la contundencia, etcétera. Pero cada vez más vemos que se va en esa dirección de que se están estudiando los efectos antiproliferativos, es decir, que impiden que siga expandiéndose las células cancerígenas, y este proceso que les hablaba de apoptosis, que es inducir a las células cancerígenas al suicidio. Eso está y se está experimentando a nivel de rata, a nivel de laboratorio, y se está empezando a aplicar en personas. Pero, como ustedes lo saben, esos procesos son largos años, pero claramente si vemos que ya se está trabajando en esa dirección, es probable pensar en un futuro que eso se va a ir demostrando. Por lo tanto, aunque el uso hoy día sea paliativo, estamos seguros de que va en la dirección de ir previniendo, ¿cierto?, al menos el avance y la proliferación. No sé si eso contesta tu pregunta, ¿sí? Estimado, la última pregunta, ¿sí? Por favor. Hola, buenos días, mi nombre es Rosita.
Bueno, yo tengo un hijo de 17 años, hace 5 años ya que tiene epilepsia y este último año ya le diagnosticaron epilepsia refractaria. Vi 12 neurólogos en Concepción y en Santiago lo vio el doctor Manuel Campo y la doctora Loreto Ríos. Se toma 13 fármacos, pero aún tiene crisis porque le dio infarto cerebral cuando nació, apnea, hipoglicemia y tiene una lesión izquierdo frontal. Quiero saber realmente si tomar la cannabis le serviría a mi hijo, porque si él debe operarse necesito 25 millones, lo cual no lo tengo. Mira, la verdad, lo más probable, lo que nos muestra nuestra experiencia es que en general sirve. Algunos en una medida de forma espectacular, que tuve unos cambios realmente sensacionales, otros que son más modestos, pero en todos los casos vemos beneficios. Ahora, yo te puedo contestar como mamá, si yo estuviera en tu lugar, me parece que yo intentaría una terapia de este tipo antes de entrar en una operación. Pero eso es una opinión muy personal mía. Me parece que una terapia menos arriesgada de intentar antes que una operación. No tengo nada particular en contra de la operación, yo no soy médica, no voy a entrar a cuestionar eso. Pero te estoy hablando yo como mamá, si yo tuviera que tomar la decisión, primero intentaría otro camino, ¿cierto? Y de nuevo, apoyado en lo que es la experiencia de las personas que ya lo están usando. Los testimonios son bien notables y conmovedores. O sea, de verdad hay una mejoría, de verdad se puede mejorar. No tengamos la ilusión de que de pronto van a empezar a usarlo y nuestros hijos van a estar sanos y van a volver a hacer y van a hacer lo que nunca han podido hacer. O sea, no generemos falsas expectativas. Hay que ser muy responsables en ese sentido, pero de que hay beneficio y que porque ¿qué es lo que se aspira en esos casos? Poder mejorar la calidad de vida. No estamos aspirando a que probablemente el niño que ha estado en una silla de ruedas, ¿cierto?, en los últimos años de pronto se vaya a levantar y vaya a salir caminando, o el niño que no ha podido hablar de pronto se ponga a hablar. Sería maravilloso, pero sería poco responsable alentar ese tipo de expectativas, ¿no? Pero sí mejorar la calidad de vida, que los niños estén más contentos, con menos molestias, con menos convulsiones, más conectados con el medio, más alegres, que lo pasen mejor. Y a nosotros nos parece que eso ya es un valor inmenso, inmenso en la vida de ese niño y de toda su familia. Entonces pensamos que eso es razonable esperarlo y que es posible y que es lo que nos muestra la experiencia en verdad desarrollada hasta el momento.